La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina y el Caribe? Ya estamos en otra edición, en otra entrega de Voces sobre la Mesa a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Y en esta oportunidad, hoy estoy acompañándoles a todos ustedes. Nuestra compañera Yolani Pérez pues tiene algunas compromisos, otras actividades también dentro de su agenda en Radio Progreso de Honduras. Soy Alexander Medina, gracias también a nuestra compañera Ingrid Burgos por apoyarnos en la producción y por supuesto en toda la difusión de este programa que semana a semana llega a través de nuestras más de 40 radios y por supuesto por nuestras plataformas comunicacionales. Hoy vamos a estar conversando con Sandra Arminda Rivero Maldonado. Ella es secretaria nacional de Comunicación y Prensa del Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, y salió electa justamente también como diputada en los pasados comicios en una segunda vuelta que se celebraron este domingo 19 de octubre. Sandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le damos la bienvenida y la presentamos también a toda nuestra gran audiencia para toda América Latina. ¿Cómo llega Bolivia? ¿Cómo llega la hija del Libertador, como se dice históricamente, a esta segunda vuelta en estas elecciones presidenciales y también legislativas? Bienvenida. Alexander, un gusto, un placer estar en este espacio, la verdad muy agradecida y bueno, espero que sea la primera de muchas en realidad. Va a ser una gestión, creo yo, con muchas sorpresas entre lo conflictivo que hay que solucionar y entre lo nuevo que hay que crear. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, ha sido una campaña, una carrera cuesta arriba, ha sido muy trabajoso. Definitivamente, esta última contienda lo que representa es, diría yo, una fase final de un sistema caduco, de hacer política, de ver la política desde el Estado, de la ciudadanía, después de 20 años de aletargo, de una política efectiva, y entre otras mil cosas que podría estar enumerando, ¿no? Pero sin embargo, pese a esas vicisitudes, pese a esas complejidades que se ha generado, únicas además, no hay precedente de una segunda vuelta en Bolivia, hemos dado la cara, se ha logrado el objetivo de una manera contundente, fiable. Justamente el Tribunal Supremo Electoral daba a conocer que no existe ninguna duda respecto al balotaje del anterior domingo. Eso nos llena de alegría, y no por el PDC como el partido de gobierno, no por el binomio que ahora son autoridades electas, sino por el país, ¿no? Bolivia necesita certidumbres, certezas, porque no podemos pasar de la fase A a la fase B con dudas. Y gracias a Dios esas dudas se han disipado. Por lo tanto, alegres, entusiasmados, pero también sabiendo la enorme responsabilidad que tenemos, ya que el día domingo el pueblo boliviano ha elegido al PDC como un nuevo gobierno, iniciando un nuevo ciclo, un nuevo centenario, que de alguna manera reivindica, ¿sí?, el cumpleaños 200 de mi amada Bolivia, que fue muy apagado. Ahora arrancamos con entusiasmo y es una fiesta democrática. Ahora, en estos días de transición, ustedes asumen definitivamente, empezando por el presidente electo Rodrigo Paz, por su compañero de fórmula Edman Lara, asumen el próximo 8 de noviembre. Estos días que quedan de acá hasta el 8 de noviembre, ¿cómo pueden catalogarlo ustedes? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es esa dinámica de transición? Decías, bueno, se derrotó pues a una época de oscurantismo, de retraso. Esto, digamos, son algunos calificativos que ustedes le han venido poniendo, pero en todo caso parece que triunfa, a mí no me gusta mucho la palabra ideología, pero en todo caso triunfa un cuerpo de ideas por encima de otro que gobernó a Bolivia por más de 20 años. ¿Estos días van a ser cruciales en su país, Sandra?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, nosotros estamos, digamos, bajo dos contextos, ¿no? Uno, claramente intentando dar respuesta inmediata a una ciudadanía en crisis, una ciudadanía, por un lado, esperanzada, pero por otro lado también con poca paciencia para una resolución de conflicto inmediato, ¿no es cierto? Pero a la vez, unos días previos, con mucha esperanza, y hablo en todos los contextos sociales, ¿no? Autoridades, no autoridades, organizaciones sociales, comunidad en su conjunto, y yo confío, el PDC confía, y ahora las autoridades electas, presidente, vicepresidente, confiamos en que esa esperanza genere, uno, empatía de la ciudadanía para con las autoridades, ¿no? Intentando es una cuestión el, el esto de solucionar rápidamente la crisis o las crisis. Y segundo, también el intentar contagiar y concientizar que esta cultura nueva de consensos no basta en la asamblea, no basta en las organizaciones sociales. Esta cultura de consenso debe expandirse a toda la sociedad, ¿no? Desde las organizaciones más chiquitas, que es familia, unos núcleos importantísimos en una sociedad estructurada como Estado, hasta las grandes instituciones instituidas, organizaciones sociales, cuerpos colegiados, etcétera. Es esa cultura de consenso que va a diferenciar esta vieja cultura política de un caudillismo recalcitrante y hasta de un capricho ensordecedor por una política afectiva, integradora, conciliadora. Y bueno, nos estamos ahí debatiendo entre ambas cosas. Leyendo un poco el programa, el plan de gobierno de Rodrigo Paz y luego sus primeras declaraciones, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta, parece que va a poner énfasis primero en solucionar una grave crisis económica con la cual termina Bolivia este ciclo de gestión, este periodo. Y en segundo lugar, me atrajo mucho cuando habla, hay que reforzar los programas sociales. Es hacia allá ese primer horizonte, vamos a decirlo, en estos primeros meses de gobierno, Sandra. Sí, por supuesto que sí, ¿no? La primera medida, obviamente, de emergencia. Hay que solucionar rápidamente el tema de hidrocarburos, el tema de la canasta familiar, el tema de que los precios van subiendo día a día, la platita cada vez dura menos, ¿no es cierto? Eso es lo primordial y en primera línea. Lo segundo que hay que tratar es el tema de descentralizar el Estado. El Estado tiene que dejar de centralizar y dar por hecho las necesidades, porque Bolivia ha crecido, la población ha crecido, cada departamento tiene sus potencialidades, su propia manera de generar política, sociedad, comunidad, ¿no es cierto? Bolivia tiene condiciones idiosincráticas muy particulares. Sin embargo, también hay afinidades y por ello se necesita un Estado mucho más observador, y la descentralización es parte de esa observación, y el mensaje es: yo confío en ti, ya creciste, ya eres adulto, ahora trabajemos todos juntos. Esa en segunda instancia. Y en tercera instancia, que es desde el primer día, generar gobernabilidad. Eso es importantísimo. Sin gobernabilidad no se puede generar, es más bien, sin rearticular la institucionalidad al Estado en sus diferentes facetas, es muy complejo hablar de gobernabilidad. Gobernabilidad no se puede definitivamente de gobernanza, ¿no es cierto? Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, el programa de gobierno, sí, pero el programa de gobierno tiene mucho contenido social. Y ya respondiendo lo último, definitivamente aquí queremos dar un vuelco de campana en el sentido de que ahora el Estado tiene que fijarse en esa población que parece reducida. Sin embargo, es esa población la que impulsa economía, impulsa visión país y muchos contextos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es el tema de que ahora ese programa de gobierno está más enfocado en el agroproductor pequeño, en el transportista, formalizar lo que no está formalizado, intentar hacer que todos los ciudadanos se hagan parte de esta sociedad y no se oculten del Estado, ¿no es cierto? Hay que dejar de ocultarse del Estado, hay que trabajar con él, pero para ello el Estado debe mostrar muestras claras, señas claras, de que no te voy a castigar por ser emprendedor,
No te voy a castigar por querer más. Al contrario, hay que premiar a esa gente. Hay que impulsar a los jóvenes. Hay que intentar que esa juventud deje de irse y hay que atraer a esa juventud que se ha ido otra vez al país con nuevos conocimientos, con nuevo ímpetu. Yo tengo muchísima alegría porque muchos amigos, muchos vecinos me dicen, oye, Sandra, mi hijo vuelve, se fue a España hace una década, no conozco a mis nietos, pero están volviendo. Yo me lleno de alegría hasta las lágrimas y eso es justamente lo esperanzador, el impulso que nosotros necesitamos. Alexander, sabemos que la tarea es magna, es muy complejo, es muy complicado, pero lo que nos impulsa es eso. Y un país listo para abrazar a su población, que creo, espero no ser exagerada en mi percepción, creo que Bolivia como Estado muy pocas veces ha abrazado a su población. Es momento de hacerlo. Bueno, tiene algunas características similares la migración boliviana que desde estos últimos años con la que estamos viviendo en Venezuela también desde hace cierto tiempo. Sandra, me quiero detener un poquito cuando hablas de la descentralización, que es una apuesta que tiene en su primer plan Rodrigo Paz. Y te pregunto, tú como diputada electa, ¿ves que esto amerita, y decías, recuperar también la gobernabilidad y la gobernanza? ¿Ves necesario que se tienen que reformar algunas leyes nacionales, constitucionales, para que este proceso de descentralización, es decir, para que el poder esté más cerca de la gente y la resolución de los problemas pueda ser más efectiva y eficiente? Sí, definitivamente. El problema del Estado boliviano es lo que Rodrigo ha llamado el famoso Estado tranca, ¿no? Inviabilidad política, inviabilidad administrativa, un centralismo recalcitrante. Y eso también hay que sumarle, no hay manera de negarlo, que Bolivia se caracteriza por tener un sentido de corrupción hasta institucionalizado, ¿no es cierto? Como que es parte de la lógica de hacer algo, lo que fuere. Eso hay que cortarlo. Y para ello hay que delegar autoridad a los departamentos, a través de las gobernaciones, a través de las alcaldías. Por eso lo decía, ¿no? El Estado tiene que empezar a confiar en sus autoridades locales. Los departamentos ya son fuertes, tienen una idiosincrasia propia, saben claramente cuáles son sus necesidades. Va, imagínate, tú no vas a enseñar el agro recalcitrantemente en el occidente cuando gran parte del agroforestal está en el oriente, ¿verdad? Imagínate, ponte en el oriente hablar de un comercio en goteo, cuando es el occidente el que se caracteriza por ese comercio diario, cotidiano. No es que no se pueda, hay que aprender, pero mejor si enfatizamos lo potencial de cada departamento. Te doy un ejemplo. El departamento de La Paz, por ejemplo, hay una comunidad llamada Palcapampa, está en Sorata. Si un día vienes a Bolivia, te invito a visitarla, es una comunidad hermosa, como muchas que hay en Bolivia. En Palcapampa existen ocho tipos de papas, deliciosas, por cierto. Yo tuve que ir hasta Palcapampa para probarlas. ¿Por qué? Porque las siembran solo para la comunidad o para un canje, un comercio interno entre comunidades. Y eso porque no hay caminos, claramente, y no hay comercio externo, porque incluso las alcaldías con este famoso estado tranca y autoridades tranca no viabilizan ese comercio, por lo menos hasta las ciudades. Y eso tiene que hacerlo, es tarea de los alcaldes y en coordinación con sus gobernadores. Desde el Estado, desde aquí arriba, tú no ves eso. No puedes verlo, lo ignoras y por lo tanto ves lo macro y no te das cuenta que lo micro en realidad es que le respalda e impulsa el desarrollo productivo. Y ese es un ejemplo, te puedo dar miles. Podemos tener una entrevista de 3 horas al respecto, pero es para un poco graficar de qué se está hablando. Días, justamente, bueno, esta misma semana, luego de las elecciones, Rodrigo Paz ha dicho, bueno, necesitamos también ayuda, necesitamos inversión, incluso desde el extranjero. Y ya comenzó pues toda una controversia, ya comenzó toda una polémica, voces, por supuesto, oposicionistas en Bolivia, al proyecto de Rodrigo Paz, al proyecto de ustedes han dicho, bueno, Paz quiere entregarle a Estados Unidos, nuestro país. Evo Morales ha dicho, ya van a desconocer al Estado plurinacional. ¿Cómo contrarrestar ya esas matrices de opinión, esas tendencias que de alguna manera pudieran generar ruido
cuando ni siquiera Rodrigo Paz ha asumido el poder? La respuesta es muy sencilla, Alexander. Nosotros en estos 6 meses de campaña, porque es casi medio año, hemos empezado a marcar un lineamiento y parece duro, pero es consensuado. El gobierno del PDC, encabezado por el actual presidente electo Rodrigo Paz, no va a negociar, o más bien, no va a gobernar con organizaciones sociales. Va a gobernar para organizaciones sociales. Es un contexto completamente diferente. En estos 6 meses no hubo ese loteo del Estado, aunque sí nos hemos chocado con algunos dirigentes que todavía tienen el chip de los últimos 20 años, ¿no? Pero cuando uno explica, consensúa, de que las organizaciones sociales no requieren manejar una institución, porque quizá no hay pericia para hacerlo. ¿Qué requieren ellos? Gestión inmediata para sus proyectos, para sus necesidades, porque para eso se han hecho las organizaciones sociales. Los anteriores gobiernos, el error que se cometió fue politizar estas organizaciones sociales. Como yo lo llamo, el gobierno del Paz, el gobierno de Evo Morales, en su primera etapa, ha tenido la cualidad de generar una enorme infraestructura social de poder. Pero en su segunda etapa, en su segunda gestión, con ese mismo poder, ha aplastado a sus organizaciones sociales. Y solamente hubo que agarrarse de la bandera identitaria, que no solventa todo. Y claramente el voto del anterior domingo así lo verifica. ¿Qué te quiero decir? El expresidente Evo Morales puede tener su propio análisis, pero parece que no tiene una lectura eficiente ni clara. Las organizaciones sociales, antes que organizaciones sociales, son personas que tienen familias, que tienen hijos y que tienen necesidades. No se vive de la política, se vive del trabajo, del desarrollo. Tú no vas a enviar a tu hijo con política a una universidad, ¿no es cierto? No vas a comprarte de pronto tecnología, sea un refrigerador, sea un televisor, sea un celular, una computadora con política. Lo haces con trabajo. Por lo tanto, el tema de politización interna de las agrupaciones sociales o de los sectores sociales y el tema identitario también fue muy desgastado. Y eso se ha verificado en el voto del anterior domingo. Bien, dicho esto, nosotros confiamos claramente que tenemos el completo respaldo de esas organizaciones sociales que el expresidente Morales asume que son propias. Y no, señor, las organizaciones sociales responden a un país, responden a un objetivo, responden a una nación. Y no se ve echar el tiempo atrás, también es una falacia. Tú no puedes ir hacia atrás. Se agarra lo mejor de los últimos 20 años, 40 años, 100 años y marcas una nueva trascendencia en pro de desarrollo. Es más, yo siempre he hablado de esto, Alexander. Yo no sé en qué momento alguien dijo, ay, no, vamos a retroceder. Bolivia nunca ha retrocedido, jamás. Bolivia siempre tuvo la cualidad de agarrar, bueno o malo, lo poquito que se construyó o lo mucho que se construyó y va nutriendo, va evolucionando como sociedad. Dicho esto, las nuevas relaciones que tenemos marcan claramente un corte trascendental de la línea que vamos a llevar. ¿Cómo? Volviendo a un Estado de Derecho efectivo, a un Estado democrático, abriéndonos otra vez al mundo, integrándonos al mundo, integrando al mundo a Bolivia. No es frase mía, es frase de mi presidente electo Rodrigo Paz, una frase que para mí es brillante porque describe claramente, en pocas palabras, cuál es la tarea. Y gracias a Dios no estamos solos, no estamos solos. Nosotros sentimos que el mundo abrió las manos y dijo, ok, ya los estamos esperando, vengan para acá. Estamos listos para eso. Me quedan 2 preguntas. Sandra Rivero, conversando con nosotros en Voces sobre la Mesa de ALER, diputada electa luego de estos comicios en Bolivia este domingo 19 de octubre. La primera, y lo acabas de apuntar, Bolivia no está solo, ya pudiera mejorar su plano de relaciones internacionales con los vecinos, pero tienes unos vecinos también, Bolivia, que en este momento tienen una situación complicada, caso Perú, por ejemplo, ¿no? Cómo mirar las relaciones con Chile, si hay que restablecer, si hay que replantearlas, pero Bolivia también es geopolíticamente súper importante en todo lo que es América Latina y el Caribe. ¿Cuál es ese mapa que ustedes de alguna manera están diseñando, están pensando en ese relacionamiento, en esa vinculación internacional
de Bolivia, no solamente en América, sino también con otros continentes? Bueno, Alexander, primera cosa, el tema de la nueva filosofía, ¿sí? O más bien, eh, vamos a volver a recrear la filosofía, vamos a poner de esa manera, ¿sí? De esa filosofía doctrinaria, demócrata y ahora cristiana. ¿Por qué es importante esto? Porque claramente lo que nosotros vemos es la importancia de valores y fundamentos cristianos a través de la familia, a través de la empatía, la justicia social, ¿no es cierto? Y claro, nuestro presidente electo, Rodrigo Paz, ha dejado clarísimo que nosotros estamos listos para generar una comunicación diplomática y, ¿por qué no?, incluso ampliar o generar conductos comerciales que pueda generar no solamente una relación diplomática efectiva, sino también, ¿por qué no?, relaciones comerciales. Y hay que expandir Bolivia al mundo, no hay otra manera de decirlo, ¿no es cierto? Bolivia durante los últimos 20 años ha sido cercenada de su capacidad de integración, ni siquiera solamente al continente, al mundo. Y de pronto, bueno, ayer me preguntaban algo muy interesante, decía, pero ¿qué pasa con China? Me decían, no, China es muy potencial, pero no es democrática. Pero decía, no, pero bueno, China tiene cualidades muy interesantes, ¿no? China tiene un sistema político no necesariamente democrático, pero tiene un sistema económico completamente capitalista. Por supuesto que uno tiene que empezar a trabajar en base a las coincidencias. Claramente hay países que también el presidente electo ha mencionado que no coinciden con nuestra actual filosofía, no coinciden con el conducto de acción que vamos a generar. Por lo tanto, sería muy mala señal y es más, sería complicarse la vida de Estado intentando relacionarse cuando no hay coincidencias doctrinarias, no hay coincidencias de filosofía respecto al Estado y la actitud con su ciudadanía. Y por supuesto que nosotros no vamos a desgastarnos intentando hacer relaciones que no son convenientes. Y ahí justamente viene el tema de la relación otra vez con Estados Unidos, ¿no es cierto? Muchos lo aplaudirán, a muchos no les gustará, y realmente lo digo ya, esta es una opinión muy personal, es irrelevante. Y es irrelevante porque lo cierto es lo que cualquier nación, cualquier pueblo, cualquier estado, lo que requiere es desarrollo y crecimiento. Y si ese desarrollo y crecimiento es inmediato, es rápido, es efectivo, entonces uno tiene que dejar de vivir de la doctrina y empezar a vivir de la eficiencia, ¿no es cierto? La doctrina tiene su lugar, tiene una dosificación que en las medidas exactas sirve, pero cuando vives solo de doctrina, te pierdes, te vuelves fundamentalista y te encegueces. Entonces, es algo que Bolivia no va a volver a incurrir en eso, y claramente la ciudadanía nos acompaña en esa nueva conducta de Estado. Ahora sí, para cerrar, Sandra, tienes otras agendas y nosotros seguimos en ALER. Y vuelvo al principio, quiero concluir con lo que decías, con parte de lo que decías al principio de esta conversación. Rodrigo Paz llega y tiene que aplicar medidas de emergencia. Bolivia tiene una profunda crisis económica, lo mencionabas tú, sobre todo en el tema de los hidrocarburos también. Tiene una grave crisis en educación, en salud, en pobreza. Si habría que sugerirle algo, si había que darle alguna conseja a Rodrigo Paz, ¿qué le diría a Sandra Rivero? ¿Por dónde comenzar? Entendiendo que Bolivia también es un país y es una nación que tiene unas riquezas naturales enormes, globales, inmensas, pero tal vez algo desaprovechadas. Bueno, más que aconsejarle, porque él lo sabe, ni sugerirle, porque ahí está el programa de gobierno, quizá recordarle un detalle, que nunca olvide el espíritu con el cual hemos armado ese programa de gobierno, el espíritu con el cual hemos arrancado esta contienda, y básicamente que no olvide dos grandes fases. La primera, el tema de desarrollo productivo. Hay que cerrar el ciclo productivo. Debemos dejar de ser un país extractor y hay que cerrar ese ciclo. Mira, hidrocarburos, podemos hablar de hidrocarburos, de oro, no importa el recurso natural, ¿no es cierto? Hay que cerrar ese tema, hay que generar más exploración, más explotación, más ciencia, más tecnificación. La biotecnología no es un enemigo, hay que introducirla, ¿no es cierto? Ya, y poner, por ejemplo,
el tema de seguridad alimentaria como una política de Estado, como lo es, respetar la Constitución, simplemente se enmarca en respetar la Constitución, está muy bien hecha. De pronto habrá que ajustar una que otra cosita, pero más nada. Si uno se mantiene en una Constitución respetuosa con sus autoridades y las autoridades con su Constitución, se logra mucho. Y la segunda faceta, desarrollo humano. A Bolivia le ha faltado mucho desarrollo humano y en algún momento hasta ha sido calificado como algo innecesario. Yo siempre digo, Alexander, el problema de Bolivia y la crisis de Bolivia no son hidrocarburos, no es que el oro se va, no es que no hay gasolina, no, ese es el efecto del problema. El problema es que nunca se ha tratado de una manera concienzuda el desarrollo humano, y ahora le voy a aumentar un aditamento más, cognitivo de la población boliviana, que la capacidad de pensamiento se conecte con decisiones certeras e inteligentes en vía de la resolución de problemas. El boliviano se centra mucho en el conflicto y pierde tiempo en el conflicto. Y ese es un buen manejo cognitivo respecto a mi presencia en la sociedad, mi tarea con mi sociedad y mi responsabilidad con el resto del país. Se puede hacer. No es fácil, pero hay que iniciar la tarea. Yo creo que si nuestro actual presidente electo maneja estas dos cosas como claves para manejar ese programa de gobierno, Bolivia está destinada a sumarse casi de modo inmediato a ese primer mundo que todos anhelamos. Sandra Rivero, es un placer enorme haberla tenido con nosotros en Voces sobre la Mesa. Muy amable. Alexander, el gusto fue mío, a pesar de algunas fallas en la tecnología. Sin embargo, un gusto. Espero que tengamos más oportunidades de conversar, de compartir a dónde vamos, cómo nos integramos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias también a toda nuestra gran audiencia de las más de 40 radios de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Este fue el Voces sobre la Mesa de esta semana. Por mi parte, Alexander Medina, muchísimas gracias, en nombre también de nuestro equipo de producción, de Ingrid Burgos y compañía. Muchísimas gracias. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.